Religión en Egipto. Ubicación geográfica y política. 1.1. Geografía. Egipto es un país geográficamente aislado. Una larga franja de tierra fértil a ambos lados del Nilo, rodeada de desiertos inmensos, morada de espíritus y de animales salvajes. El único acceso por tierra hacia el exterior lo constituía la franja marítima semidesértica de Gaza, que lo conectaba con el sur de Palestina. Por ahí los faraones del Imperio Nuevo emprendieron algunas expediciones hacia Siria y Mesopotamia, de las que dejaron huellas en las ciudades de Biblos y de Ai. Por el norte del delta del Nilo, con sus 7 brazos serpenteando entre escabrosas paredes hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Estas condiciones geográficas de aislamiento natural favorecieron el milenario desarrollo de la cultura egipcia, sin incursiones externas de otras culturas, excepto el periodo de la invasión de los Hicsos en el segundo intermedio, y luego al final de su historia independiente con la invasión de Alejandro Magno y la instauración de la última dinastía Ptolomea. Todo ello da a la historia egipcia una fisonomía completamente distinta a los otros pueblos antiguos, confiriéndole a la vez ese aire misterioso que le caracteriza. Eso mismo imprimía en los antiguos egipcios cierto espíritu narcisista, que los llevaba a considerar inferiores a los extranjeros. Por otro lado, la estructura geográfica del largo y el estrecho país determinaba también que tendiera constantemente a dividirse en dos mitades o regiones, a menudo en pugna entre ellas: la región del delta o Bajo Egipto, cuyo símbolo característico es la cobra, y la región que va desde el comienzo del delta hasta la primera catarata o Alto Egipto, con el símbolo sagrado del buitre. Los grandes periodos históricos. En los tiempos anteriores al tercer milenio, Egipto estaba fraccionado en numerosos pequeños reinos, siendo los más importantes los del delta y particularmente los de los reyes de la ciudad de Bouto. Ya desde antes del inicio del tercer milenio hubo luchas por imponer la hegemonía territorial sobre todo Egipto por parte de reyes predinásticos del norte y del sur, pero el rey que finalmente lo logró fue Narmer, a juzgar por el enorme grabado conocido como la Paleta de Narmer, representando al rey con la doble corona blanca del sur y azul del norte. El cual debe probablemente identificarse con Menes, a quien grandes egiptólogos como Albrecht y Scharf consideran el faraón iniciador de la primera dinastía en Egipto, hacia el año 2850 a.C., erigiendo como capital la ciudad de Menfis, cuyo nombre se asocia al mismo faraón Menes. De esta manera se inició el Imperio Antiguo, con su primera dinastía que cubre el periodo que va de 2850 a 2280 aproximadamente. Del 2280 hasta el 2040 tiene lugar lo que se conoce como el primer interregno o intermedio en la historia egipcia. Con el segundo milenio comienza el Imperio Medio, que va desde el 2040 hasta 1710. Se caracteriza por la hegemonía de los faraones del Alto Egipto, que comenzaron por independizarse de Menfis, hasta constituirse en faraones de ambos Egiptos, estableciendo su propia capital en Tebas, aunque a menudo se produjo la escisión entre Alto y Bajo Egipto. Entre 1710 y 1552 tiene lugar lo que se conoce como el segundo interregno o intermedio, debido a que reinaron en Egipto, estableciendo la capital en Menfis, dos dinastías extranjeras semitas, provenientes de los desiertos del sur de Palestina, conocido como los Hicsos. Finalizado el periodo de los Hicsos, se inicia el Imperio Nuevo, que va de 1552 a 1069,
volviendo a ser Tebas la capital faraónica. Por último, en el 1069 comienza el Imperio Bajo, que establece su capital en la ciudad de Tanis, Avaris, situada en el delta oriental, para controlar mejor la franja de Gaza, por donde venían todas las infiltraciones amenazantes de otros pueblos hasta el año 332. Alejandro Magno erige en capital de Egipto la ciudad mediterránea de Alejandría, que lo será hasta la anexión del Imperio Romano por parte de Octavio, tal como se deja constancia en las Res Gestae, poniendo en boca de Augusto estas palabras: yo sumé Egipto a los dominios del pueblo romano. Dinastías faraónicas. La historia política del Antiguo Egipto tiene un total de 33 dinastías faraónicas que se suceden a lo largo de los diversos imperios. Imperio Antiguo. Menes, identificado también con Narmer, rey de la ciudad de Tanis, al lograr imponer su hegemonía, unificando por primera vez bajo su único mandato el Alto y el Bajo Egipto, colocó en su emblema el buitre y la cobra, siendo por ello denominado Señor del Buitre y de la Cobra. Desde entonces heredan ese título todos los faraones como su atributo principal, añadiendo a menudo a otros títulos. Menes estableció la capital imperial en Menfis, por ser este el lugar más estratégico para dominar ambos Egiptos, debido a estar ubicada en la intersección entre el delta del Nilo y su largo tronco. El Imperio Antiguo tiene 6 dinastías faraónicas. Las más notables de ellas fueron de la tercera hasta la sexta, durante las cuales se construyeron todas las pirámides. De estas, las 3 más famosas corresponden a los respectivos faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Mykerinos. Pero las pirámides de mayor interés para la historia de la región egipcia corresponden a la quinta y a la sexta, 2500 al 2280, debido a que sus muros interiores fueron halladas las abundantes inscripciones conocidas hoy como los textos de las pirámides, que constituye los primeros escritos conocidos de la historia. Y por lo mismo es con ellos que comienza propiamente el periodo histórico de la humanidad. El Imperio Antiguo termina con un periodo de crisis política y religiosa conocido como el primer interregno, durante el cual se suceden las dinastías séptimas a la décima. Imperio Medio, del 2040 a 1710. Comienza con la 11ª dinastía, 2040 a 1991, y dura hasta la 14ª dinastía, 2040 a 1710. Los faraones de la 12ª dinastía, 1991 a 1786, procedían del Alto Egipto. Lograron imponer su hegemonía y situaron la capital en Tebas, donde tenían su mayor apoyo. Sin embargo, a menudo otros pretendientes de faraón del Bajo Egipto se rebelaban y declaraban su independencia con respecto a la corte tebana. Hacia el 1710, mientras reinaba la dinastía XIV en el Bajo Egipto como vasalla de la XIII tebana del Alto Egipto, unas tribus semitas que habían ido infiltrándose en el delta por la zona desértica de Gaza, en donde habían vivido como nómades, aprovecharon la rivalidad entre el Alto y Bajo Egipto. El faraón del delta, que estaba en pugna por la hegemonía territorial con el faraón de Tebas, para evitar tener 2 frentes de lucha con Tebas y con inmigrantes semitas, decidió dar a estos el permiso para instalarse en su territorio. Y esos grupos inmigrados, una vez instalados ahí, proclamaron a su principal jefe, Sanati, como faraón del delta oriental. Pero rápidamente su poder se impulsó en todo el delta, constituyendo así las que se conocen como dinastías Ixos, de la 15ª a la 17ª del total, 1650 a 1552. Fortalecido el delta con esta nueva dinastía extranjera, los Ixos lograron enfrentar al faraón de Tebas y vencerlo hasta imponerse en todo Egipto.
con Qian, faraón de la segunda dinastía Hyksos. De esta manera, los Hyksos reinaron en Egipto durante casi 170 años, que constituyen el periodo conocido como Segundo Intermedio, de 1710 a 1552, correspondiente con mucha probabilidad al que la tradición bíblica ubica al final de la época patriarcal, por la historia de José en Egipto y el descenso de Jacob con todos sus hijos al delta. Imperio Nuevo. Hacia 1552, el Alto Egipto logró independizarse del faraón Hyksos, situado en Memphis, y declarar la independencia de Tebas, instaurando la 18ª dinastía, 1552-1320, a la que seguirán la 19ª, 1320-1196, y la 20ª, 1196 a 1069, constituyendo el Imperio Nuevo. Con Amenofis I, los egipcios emprendieron diversas campañas contra los Hyksos, hasta que los faraones tebanos Tutmosis I, 1507-1494, y III, 1490 y 1450, lograron derrotarlos completamente y someter a todos los semitas del delta. De esta manera unificaron todo Egipto y establecieron de nuevo la única capital en Tebas, quedando los semitas del Bajo Egipto subyugados e incluso esclavizados. En tal contexto puede ubicarse la referencia bíblica del Éxodo, que señala: subió al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Éxodo 1:8. Es durante el Imperio Nuevo que tiene lugar en Egipto la famosa revolución religiosa y política intentada por el faraón de la 18ª dinastía, Amenofis IV, quien se cambió significativamente el nombre por Akenatón, 1370-1347. Él y su no menos famosa hermana y esposa Nefertiti crearon una nueva capital estratégicamente instalada en un punto casi equidistante entre Memphis y Tebas, que denominaron Akenatón, situada en lo que corresponde a la actual localidad del Tel el Amarna. Pero Akenatón fue asesinado como resultado de una rebelión sacerdotal y popular, siendo sucesor el faraón Tutankamón, quien volvió a instalar la capital imperial en Tebas, terminando la dinastía 18ª con problemas de anarquía en todo Egipto. Durante la dinastía 19ª, 1320-1136, probablemente durante el reinado de Ramsés II, 1298-1235, o de su sucesor Mereptah, 1235-1224, pudo tener lugar la revuelta de grupos semitas subyugados en el delta oriental, que la tradición bíblica describe como la liberación de los israelitas liderados por Moisés y su huida hacia el desierto del Sinaí. Sin embargo, esta revuelta, así como la epopeya de la liberación narrada en el libro del Éxodo, no se encuentran certificadas en ningún texto egipcio correspondiente a su posible época, lo que no deja de plantear problemas de interpretación respecto al texto bíblico del Éxodo. El Imperio Bajo, 1069 al 30, a partir de la dinastía 21ª, 1069-935, y hasta el final de la historia política del Antiguo Egipto, con la dinastía Ptolomea, de la dinastía 332 al 30, se desarrolló el Imperio Bajo, en que Egipto pierde su carácter de imperio independiente. La capital pasa del Alto al Bajo Egipto, estableciéndose primero en la ciudad nororiental del delta, Tanis, llamada antes Casa de Ramsés, durante el reinado del gran Ramsés II, y llamada también Avaris. Luego se estableció en Sais, donde gobernó la dinastía Saita, la última con cierto esplendor propiamente egipcio, entre la invasión persa iniciada en el 525 por Cambises, la cual fue después a su vez derrotada por Alejandro Magno, quien estableció la nueva y última capital del antiguo Egipto en Alejandría. Los faraones autóctonos tuvieron que ceder su lugar sucesivamente a invasores africanos del Sudán,
mesopotámicos, persas, griegos y finalmente romanos. La época de mayor opresión para los egipcios fue la de la ocupación persa, dinastía 26 a la 31, de tal manera que cuando Alejandro Magno, en el 332 después de vencer a los persas, llegó a Egipto, fue sinceramente aclamado y reconocido por los egipcios como faraón. Si bien él se consideraba emperador de los vastos territorios conquistados desde el Indus hasta Egipto, su popularidad se incrementó cuando en el otoño del 332 se dirigió a Menfis para consultar el oráculo del dios egipcio Amón, que él identificó con el dios griego Zeus. Para facilitar sus frecuentes visitas al país por mar, puso la capital de la satrapia egipcia en la ciudad mediterránea que recibió su nombre, Alejandría. Al morir Alejandro de malaria el 13 de junio del 323, dejó a sus generales la sucesión, logrando finalmente Ptolomeo I asumir el cargo de sátrapa de Egipto, si bien poco después se declaró faraón, instituyendo la dinastía número 33 y última dinastía que culminará con la Ptolomea Cleopatra, del 51 al 30. Para salvar la autonomía egipcia de la invasión romana, Cleopatra se alió con Roma, usando sus encantos e inteligencia, gracias a las cuales César la hizo su esposa, así como después Antonio la tuvo también como mujer. Pero al ser este derrotado por Octavio, viendo que con él ya era imposible seguir manteniendo esa independencia política, Cleopatra decidió suicidarse con la picadura de una cobra, símbolo del Bajo Egipto, convirtiéndose para los egipcios en una heroína, mientras que la versión oficial romana la hizo considerar como una mujer astuta y lasciva. El historiador del periodo de Ptolomeo, Idris Bell, concluye las páginas sobre Cleopatra con estas palabras. Como el faraón señor de los dos países, Cleopatra había ganado la doble corona, la corona del buitre del Alto Egipto y la corona de la cobra del Bajo Egipto. La cobra era el ministro del dios Sol, cuya mordedura confería no solo la inmortalidad, sino también divinidad. Cleopatra había emprendido el camino real hacia la muerte y se unía a la compañía de los dioses, y lo único que pudo hacer Octavio fue incorporar Egipto a los dominios del pueblo romano. Con la muerte de Cleopatra termina la sucesión dinástica en Egipto, aunque el emperador romano mantuvo entre sus numerosos títulos también el de faraón de Egipto. Con la expansión del cristianismo en África a partir de los siglos IV, en el norte de Egipto hubo una floreciente comunidad cristiana, hasta que en el siglo VII Egipto fue penetrado por el Islam, convirtiéndose a su fe tanto sus gobernantes como los súbditos, manteniéndose solo un pequeño reducto cristiano en la parte nororiental, conocido hasta hoy día como Iglesia Copta. Creencias religiosas principales. Base animista y magia. No cabe duda de que las formas primitivas de religiosidad en Egipto fueron de tipo animista, con las prácticas mágicas que les son inherentes y que acompañaron siempre su religiosidad. El elemento animista principal en esta primera religiosidad era conocido como el Ka, y puede escribirse así: una especie de sombra clara, análoga al reflejo que se percibe en la superficie de un agua tranquila o de un espejo limpio, una proyección viva y coloreada de la figura humana, un doble que producía en sus menores detalles la imagen entera del objeto o del individuo al cual pertenecía. Se trataba, pues, del equivalente a cierto concepto de ánima, que es como un doble del ser corporal y como tal puede separarse de él, aunque siempre en referencia a él. De tal forma que sin esa referencia el cuerpo no podría existir. Cuando se separaba del cuerpo, muerte, entonces pasa a ser Ba, y en imágenes posteriores se presentaba como un pájaro. De esta manera se formaban fetiches de piedra o de madera que consideraban habitados por su Ka.
Asimismo, los árboles, los animales y montañas estaban habitadas por esas ánimas que a menudo se representaban antropomórficamente. Probablemente las divinidades egipcias, tan abundantes a partir del Imperio Antiguo, son en gran parte transformaciones de anteriores creencias en ánimas. Así se explican las representaciones diversas de esas divinidades con figuras humanas o de animales. El hombre y el animal son en efecto los vivientes más animados de la naturaleza. Nada extraño, pues, que sean ellos los que más fácilmente se divinizaron. Los astros, particularmente el Sol, por su impacto especial sobre los desiertos egipcios, tienen un culto privilegiado en el Egipto histórico. Pero el culto astral está siempre relacionado y en función del culto a los espíritus o ánimas. Ello explica que el dios más popular en Egipto no sea Amón o Atón, sino el dios de los muertos, Osiris. Y por lo mismo se explica también que los ritos funerarios constituyen el centro del culto egipcio a lo largo de toda su historia, así como la práctica ritual de la momificación de hombres y animales. Todas estas creencias, relaciones con el animismo primitivo, iban vinculadas a prácticas mágicas, destinadas a controlar o asegurar la acción de los espíritus o espíritus divinizados en beneficio de los fieles egipcios. Por lo demás, la asociación entre animismo y magia es un fenómeno constante en la religión primitiva. Por otra parte, esta notable base animista de la religiosidad egipcia iba probablemente vinculada a una cultura matriarcal en sus primeros orígenes. Es sabido en efecto que las culturas matriarcales, fundamentalmente agrarias, desarrollan formas religiosas animistas relacionadas con la observación de los ciclos de la muerte y la vida en la naturaleza, o de fertilidad, invierno-primavera, propios de la agricultura. Se sabe que en los tiempos protohistóricos, inmediatamente anteriores al establecimiento de la primera dinastía faraónica en una buena parte del Alto Egipto, era gobernada por 7 reinas en un tipo de cultura matriarcal. Su emblema era el buitre, de ahí que el primer faraón Menes, al unificar en sus manos los 2 Egiptos, tomó también por emblema el buitre, junto con el suyo propio, la cobra, correspondiente al Bajo Egipto. Y es posible que la esposa de Menes, Nitotep, haya sido la reina heredera del Alto Egipto, última representante de la antigua cultura matriarcal egipcia. Esa misma raíz matriarcal podría también explicar el hecho de que la ley de sucesión dinástica durante la gran parte de la historia egipcia fue matriarcal. El trono se transmitía por sucesión femenina, es decir, la hija mayor era heredera legítima de la corona, aunque debido a la dureza militar necesaria para mantener la unidad de ambos Egiptos, a partir de su unificación en manos de Menes, se vio necesario recurrir a reyes varones. Por esa razón, el primer hijo varón de la corona solía casarse con su hermana heredera del trono. De esta manera el hombre asumía el título de faraón gracias a estar casado con la heredera real legítima. Esta por su parte conservaba siempre el título de gran reina. Ello explica también que en Egipto el faraón y su esposa fueran frecuentemente hermanos carnales. La religión en el antiguo imperio. Los dioses. El panteón egipcio se desarrolló a partir de las principales ciudades en donde el culto era servido por los sacerdotes y sus correspondientes escuelas teológicas. El mayor o menor apoyo oficial del faraón al culto de una u otra ciudad determinaba también la hegemonía de una u otra escuela teológica y del lugar de culto. Tanto en el Bajo como en el Alto Egipto, el culto principal era dado al disco solar, en el cual los egipcios destacaban sobre todo su ciclo sucesivo de día y noche, visto como una barca que navegaba por el Nilo, de arriba, considerando que durante la noche el sol recorría las profundidades de la tierra, el Duat, para volver a salir esplendoroso en el nuevo día. Este carácter diurno-nocturno
del dios Sol era expresado por advocaciones dobles dadas a este dios supremo. En el Bajo Egipto se le invocaba como Atón Kheprer y tenía un templo principal en la ciudad de On, conocida por los griegos como Heliópolis, cerca de Memphis, mientras que en el Alto Egipto lo era como Amón-Ra, cuyo templo estaba en Karnak-Luxor, al lado de la ciudad de Tebas. De paréntesis, posteriormente el disco solar recibió el triple advocación unificadora Kheprer, Amón, Ra y Atón. Yo soy Kheprer por la mañana, Amón, Ra por la tarde y Atón al atardecer. Cierra paréntesis. Debido al establecimiento de la corte faraónica del antiguo imperio en Memphis, el dios principal de esa ciudad, Pat, pasó también a ocupar un primer plano. Asimismo tomó importancia creciente el rito de fertilidad que se practicaba en Memphis, con el culto al toro sagrado, Apis. La escuela sacerdotal y teológica correspondiente a cada uno de los tres dioses principales, Amón, Atón y Pat, desarrolló la relación de cada uno de ellos con los dioses secundarios de acuerdo a una lógica familiar. Con ese antropomorfismo se constituyeron las diversas tríadas y eneadas del panteón egipcio, cuyo origen primordial es el agua caótica, Num. En la antigua ciudad secundaria Hermópolis había el mito de la octoada caótica, expresada con las 4 parejas primordiales: Nun, Naunet, el más antiguo, igual agua, Hu, Ha, Het, multitud, Kut, Kalt, Ket, tinieblas, y Amón, Amón, Chik, viento, igual Ra, del cual surgen los dioses, así como el mundo ordenado, cosmos, que emerge del agua oceánica, caos. Por eso el mito cosmogónico principal en Egipto era el surgimiento del mundo como la montaña piramidal, que emerge del agua previa haciendo posible la vida. Ese mito sería después representado ritualmente en la entronización de los faraones que ascendían por la pirámide escalonada, constituyéndose así en garantes del orden cósmico para los egipcios. De ahí la importancia de la forma piramidal de las tumbas faraónicas, así como la de los obeliscos. La eneada más importante y también la más conocida es sin duda la de Heliópolis, cuyo dios supremo es Atón Kheprer. La raíz KPR del atributo Kheprer asociado con Atón significa darse la existencia y a la vez significa escarabajo. Esa coincidencia llevó a considerar al escarabajo de las arenas desérticas de Egipto, que arrastra una bola pegajosa con la cual se alimenta y dentro de la cual duerme de noche. Como imagen de Atón, la bola se asocia con el disco solar, mientras que el verbo KPR se ve como atributo propio de la divinidad. De esta manera, el escarabeo egipcio pasó a ser animal sagrado por excelencia desde el imperio antiguo, y su imagen era usada por el faraón como sello imperial, así como aparece constantemente en imágenes de grabados jeroglíficos. De quien surge la pareja Shu-Tefnut, aire-atmósfera, que engendra a Kep-Nut, tierra y bóveda celeste, la cual engendra a las 2 parejas de hermanos esposo, Osiris Isis y Set Neftis. Luego, debido a la muerte violenta de Osiris, este será sustituido por su hijo Horus, quien constituirá el punto de partida de otro mito central en toda la tradición egipcia, centrado en el ojo de Horus. La Eneada de Heliópolis era más o menos reconocida por las demás escuelas teológicas y sacerdotales, aunque con variantes y cambios de orden jerárquico. Así, en Memphis, el primer dios era Pat. Mitos sobre el dios Pat, quien crea el mundo por medio de la palabra, que expresa lo que pensó en su corazón. A quien se asociaba con Num, aguas caóticas.
De esta manera era considerado padre de Atón, mientras que en Tebas el dios primero era Amón. A menudo, particularmente más tarde durante el Imperio Medio, se asociaban los dioses supremos de los panteones de las ciudades principales, señalando que las decisiones divinas se tomaban en equipo. En Heliópolis, Atón daba el mensaje que era llevado por la diosa Tot de Hermópolis hasta la ciudad de Menfis, donde Pat daba su confirmación, y finalmente en Tebas, Amón ordenaba su ejecución. Divinización del faraón. Una vez el imperio egipcio se consolidó bajo un solo faraón, este fue aumentando su poder hasta tomar un carácter sagrado como hijo del sol divino. La divinización del faraón constituye el primer caso de divinización de un rey vivo en la historia humana. En Mesopotamia tendrán lugar un fenómeno similar con la divinización de Sargón I. Sin embargo, ello tuvo lugar hacia el 2360, algo después del primer faraón egipcio de quien consta la divinización, Mykerinos. El primer testimonio escrito de este atributo faraónico corresponde al faraón de la cuarta dinastía, Mykerinos, tal como consta en la inscripción situada en su sarcófago en el interior de su pirámide. Aunque esa divinización puede haber producido antes si se toma en cuenta la grandiosidad de las pirámides, sobre todas las de Keops y Mykerinos, que vayan comenzando a construirse durante la tercera dinastía. Luego, a partir de la quinta dinastía, la divinización del faraón aparece incluso en formas más explícitas. Dentro del contexto funerario ritual que acompañaba su embalsamiento y sepultura, y la atribución de ese carácter divino al faraón se conservó a lo largo de todo el imperio. Por lo mismo, en Tebas, la entronización del faraón se hacía ritualmente con el ritual de su ascenso por la escalinata de la pirámide, mientras se recitaba el mito del ascenso del dios solar Amon-Ra sobre la montaña piramidal. Y gracias a esa identificación con Amon-Ra, ascendió a las aguas caóticas primordiales, Nun. En la montaña sagrada el faraón podía garantizar el orden cósmico original en la tierra egipcia. Son numerosos en los textos de las pirámides, así como en muchos otros textos que se han recogido en la publicación conocida como Libro de los Muertos, que recopila textos con viñetas ilustrativas contemporáneos del Imperio Antiguo, así como sobre todo el Imperio Medio y Nuevo. Todo ello permite reconstruir los diversos aspectos del mito con bastante exactitud. La recesión más completa del mito se conserva en un texto griego de Plutarco, del siglo II, traducido al latín con el título de This Side is Osid, en el volumen sexto de su Moralia. El mito toma su sustancia de la memoria de un rey predinástico egipcio, Osiris, el que fuera asesinado por su hermano Set para apoderarse de su reino. Una vez muerto, Set despedazó el cuerpo de Osiris, desparramando sus pedazos por el río Nilo. De esta manera quería aniquilar la vida de Osiris, sin dejarle ninguna posibilidad de supervivencia, puesto que el Ka, o alma, del difunto solo podía sobrevivir mientras el cuerpo no estuviera desintegrado, de acuerdo a la antropología unitaria y no dualista de los semitas y egipcios. Ahora bien, Isis, la hermana esposa de Osiris, con profundos lamentos, que son celebrados en los rituales osirianos, fue siguiendo a lo largo del Nilo la pista del cuerpo despedazado de Osiris para reintegrar sus miembros, mientras Horus luchaba contra el maligno Set, en cuya refriega perdió un ojo, que aparecerá en numerosos jeroglíficos egipcios como símbolo sacrificial, asegurando así que las plegarias dirigidas a Osiris logren su objetivo siempre que sean hechas por el ojo de Horus, su hijo. Gracias a los lamentos y a la búsqueda paciente de Isis, así como a la lucha de Horus contra Set, el cuerpo de Osiris es pues reconstruido por entero,
exceptuando sus órganos genitales, que fueron devorados por los animales acuáticos del Nilo, que paradójicamente, como el tabú, simboliza a la vez la amenaza de muerte y la fertilidad dadora de vida. En su lugar, Isis mandó a construir una estatua de Osiris, con un enorme falo de madera que, llevado en andas, precedía las procesiones de los rituales osirianos. Descripción hecha por Plutarco. Reconstruido pues el cuerpo de Osiris y gracias a los lamentos de Isis y a la intercesión imprecatoria de Horus, Atón concedió a Osiris el retorno a la vida inmortal, dándole acceso desde entonces a su barca solar que va del oriente, oriundo, para morir en occidente, Oxiso, como dios de los muertos. El mito de muerte y resurrección de Osiris tomó ya forma ritual durante el Imperio Antiguo, y ello precisamente en los ritos funerarios de embalsamamiento y sepultura de los faraones. No cabe duda de que la fórmula ritual mágica encontrada en el muro interior de una pirámide de la quinta dinastía dedica al faraón Unas, 2587, actualiza ese mito refiriéndolo a la momia del difunto, quien aparece identificado con Osiris, con la esperanza de que, gracias a la eficiencia homeopática de esas fórmulas mágicas, el faraón Unas participe también de la inmortalidad lograda por Osiris. No parece, sin embargo, que durante el Imperio Antiguo alguien del pueblo egipcio, después de haber muerto, tuviera acceso a esos ritos funerarios, ni por tanto a la esperanza de resurrección. Gracias a su identificación mágica con el mito de Osiris, esos rituales eran exclusivos, según parece, del faraón difunto. Por lo mismo, solo a este, así como a algún animal más sagrado como el escarabajo y el cocodrilo, se les aplicaban los rituales de embalsamamiento y momificación. De hecho, solo de ellos se conservan momias correspondientes al Imperio Antiguo. La religiosidad durante el Imperio Medio y Nuevo. A. Democratización de los ritos funerarios. Al finalizar la sexta dinastía y con ello el Imperio Antiguo, tiene lugar el llamado Primer Interregno, durante el cual la crisis social y religiosa determinaba situaciones humanas de angustia por parte de la gente. De este periodo se conservan testimonios impactantes, como la tentación de suicidio de un ciudadano ante la falta de horizontes en esta vida. Pero la duda se le plantea ya con respecto al más allá y a la inseguridad de sí. Quienes le sobrevivan, ¿le harán o no los rituales funerarios adecuados que le permitan acceder a ese incierto más allá? Con el inicio del Imperio Medio, las perspectivas religiosas del pueblo egipcio experimentan una notable transformación. Los faraones dejan de hacerse construir las enormes pirámides y éstas se reducen notablemente su tamaño, localizándose sus tumbas sobre todo en el Valle de los Reyes, cerca de la nueva capital Tebas, junto a los otros personajes de la nobleza. Ahora los difuntos del pueblo son también momificados, siendo objeto de los rituales funerarios que acompañan la momificación y la sepultura, y teniendo así, gracias a ello, acceso a la esperanza de inmortalidad que durante el Imperio Antiguo era exclusiva de los faraones. Se conserva un texto que muestra la transición hacia una nueva etapa democratizadora. Es la carta de agradecimiento de un ciudadano egipcio, Sinjue, quien después de transcurrir su vida en un país extranjero, regresa a terminar su vida en Egipto, donde por encargo del faraón Senusret I, 1970-1936, se le hace construir un mausoleo para su sepultura. Una vez que haya muerto, Sinjue agradece al faraón el favor y termina con estas palabras: no ha habido antes otro hombre de condición humilde para quien se haya dispuesto cosa semejante. La excepción, sin embargo, pasó a ser la regla general a lo largo del Imperio Medio.
no porque todos tuvieran grandes mausoleos, sino por el hecho de que todos los egipcios recibían un trato ritual semejante por parte de sus familiares, con la convicción adquirida de que con ello tenían acceso a la inmortalidad, gracias a su identificación mágica con el mito de Osiris. Este fenómeno, conocido como la democratización de los ritos funerarios, constituye el aspecto más característico de la religión egipcia durante el Imperio Medio y Nuevo, y tal como lo destaca el egiptólogo A. Moret, denuncia la transformación social más grande que la historia de Egipto nos haya revelado. Un abundante material ritual mágico referido al sepelio y embalsamamiento de los ciudadanos difuntos a lo largo de la historia egipcia ha sido compilado en el famoso Libro de los Muertos. El título egipcio original era Capítulos de la Salida y fue editado en Occidente con el nombre actual, dado por sus traductores de manera mucho más impropia, y así es hoy mundialmente conocido. Cité ya las ediciones francesas en la nota 52. A la base de esta compilación hubo otras dos colecciones formadas entre los años 2300 y 1700, conocida como los textos de los sarcófagos y el libro de los dos caminos, publicados por A. de Book en la edición citada ya en nota 37. Los textos originales van acompañados por las viñetas ilustrativas, igualmente originales y las más antiguas de la historia, que preceden la mayor parte de sus 192 capítulos, según la versión actual, cuya copia primera se encuentra en un ejemplar conservado en el Museo Egipcio de Turín. Esta compilación contiene fundamentalmente los rituales funerarios correspondientes a los 3 pasos requeridos para su correcto desempeño y por lo mismo para que el funeral consiga la eficacia esperada. Saliendo al día junto a Osiris en la barca solar de Atón, plegarias y ritos de momificación, apertura de la boca y regeneración, sepultura del difunto con transfiguración. Los restantes capítulos hasta el 192, el último, contienen ritos para celebrar en aniversarios posteriores de la muerte del difunto. El centro teológico de los ritos aquí compilados está en la identificación del difunto con el mito de Osiris, que permitía a los ciudadanos confiar en la propia resurrección. Gracias al resultado del ritual plenamente garantizado siempre que se ejecutara de acuerdo a las normas prescritas, gracias a la fuerza homeopática del mismo ritual mágico. El capítulo más significativo lo constituye sin duda el 125, precedido con su notable viñeta ilustrativa. La escena representa Sala del Juicio de Osiris, o Sala de las Dos Verdades. El Ka, o alma del difunto, aparece entrando por el extremo derecho, vestida de blanco como símbolo de inocencia y con la pluma de la sabiduría verdadera sobre su cabeza, acompañada de la diosa misma de la verdad, la Mat. En el extremo opuesto está Osiris, sentado en su trono con sus 2 coronas y sosteniendo el látigo en una mano y en la otra una cruz con un círculo en su parte superior, como símbolo de eternidad inmortal, Ankh. Mientras a sus pies yace la bestia infernal Papi, el devorador de Occidente, el Duat. En este juicio, el alma está representando a su propio cuerpo, cuya momificación ritual le permitirá sobrevivir. Por ello, ha de superar con éxito el juicio de Osiris. En el centro de la escena hay una balanza, en cuyos platillos se encuentra, por un lado, el corazón del difunto y por el otro la pluma de la sabiduría. Anubis. Esta divinidad tiene cara de chacal, simbolizando con ello su función de convocar con sus aullidos de chacal a los muertos dispersos en la tierra de nadie, la cual se encontraría entre Occidente, Amentis o Duat, y el mundo de los vivos. Y Horus hacen el pesaje mientras el dios lunar Tot toma nota del resultado del pesaje del difunto en el juicio de Osiris, convertido en el dios de los muertos, quien decide su salida al día en la barca solar de Atón o su permanencia en el lugar de los muertos, devorado por Papi,
en el Duat. El juicio tiene dos momentos sucesivos, mientras la confesión de inocencia del difunto, cuya función es identificarse mágicamente con Maat, si bien el listado de todos los actos malos que el difunto confiesa no haber cometido, ofrece una perspectiva sobre la valoración moral que tenía el antiguo Egipto. Ello no significa necesariamente que el difunto se había comportado así, sino que el poner en su boca y pegar como amuleto en el pecho de su momia, esa confesión ritual por la fuerza de la magia homeopática, equivalía a su efectivo comportamiento ético ante el tribunal de Osiris. Una vez terminada esta confesión, el alma del difunto era introducida por Horus ante la presencia de Osiris, pero antes debía pasar la segunda prueba, consciente en conocer los nombres secretos de las 42 divinidades que acompañaban a Osiris en el juicio, con sus respectivas plumas de sabiduría sobre sus cabezas, la Mat. La pronunciación de esos nombres culmina con el del nombre secreto de Osiris, con lo cual el difunto accedía a la barca solar, saliendo al día junto a Osiris. Fragmentos de esto prueban textos la importancia mágica del conocimiento del nombre secreto de Osiris. Puede relacionarse con el texto del Éxodo, cuando al ser mandado por Dios a enfrentarse con el faraón, Moisés le pide a Yahvé que le revele su nombre, para poder así usarlo con la eficiencia propia de la magia ante el poder del faraón. Pero Dios rehúye dárselo al contestarle: yo seré quien estaré ahí, Yahvé Ash Yahvé. Es decir, no va a ser Moisés quien, gracias a tener el secreto del nombre de Dios poderoso que lo envía, realizará la liberación del pueblo, sino que será el Dios mismo quien lo haga por su decisión gratuita y soberana. Por eso, en lugar de pronunciar Yahvé, ese tetragrama sagrado se lee como Adonai, Señor. Es el mismo significado antimágico que explica la prohibición bíblica de pronunciar el nombre de Dios en vano. La eficacia del ritual aplicado al difunto se ratifica en la conclusión del mismo capítulo 125, cuyo texto colocado sobre el pecho de la momia del difunto dice: aquel sobre quien este libro sea recitado será próspero, no será sacado de ninguna puerta de Occidente, sino que será introducido junto a los reyes del Alto Egipto y el Bajo Egipto, y él estará en el séquito de Osiris. Esto ha sido realmente eficaz millones de veces. La devoción popular al dios Osiris no esperaba, sin embargo, la muerte de alguien para manifestarse. Durante el Imperio Medio, la celebración del misterio de Osiris, particularmente en el santuario de Abidos, aumentó en interés con respecto al Imperio Antiguo, puesto que ahora el pueblo entero participaba en ese culto, sintiéndole como referido no solo a la inmortalidad del faraón, sino de cada ciudadano. Ello no quita que el faraón conservaba ya en vida su antiguo privilegio de ser considerado hijo del dios solar. Reforma monoteísta de Akhenaton. En el Imperio Nuevo, durante la dinastía 18, tiene lugar el primer caso de intento de reforma monoteísta de la historia de las religiones. El faraón que lo intentó es Amenofis IV, 1370-1347. Si bien pudo hacerlo bajo influencia posible de su padre Amenofis III o de su hermana esposa, la famosa reina Nefertiti. La capital imperial del momento era Tebas, siendo el dios principal del panteón tebano, Amon-Ra, cuyo nombre Teóforo llevaba su dinastía faraónica. Pues bien, no se sabe muy bien por qué razón Amenofis IV renunció a su nombre familiar, así como a su descripción religiosa al culto tebano de Amón, cuyo sacerdocio y santuario estaban en la vecina Karnak-Luxor, para asumir el nombre de Akhenatón, servidor de Atón.
que era la divinidad suprema de la Eneada de Heliópolis, en el delta, con su propia casta sacerdotal. Akenatón emprende la reforma radical monoteísta en todo Egipto, obligando a dejar el culto de todos los demás dioses, con una verdadera persecución religiosa antipoliteísta. Parece que incluso intentó construir un templo a Atón en Karnak, en el lugar del Amón, pero la reacción del sacerdocio amonita fue muy fuerte y obligó al faraón a dejar la capital Tebas y construir una nueva ciudad imperial más cerca del delta, con el nombre de Aken-Atón, en la actual Tel el Amarna, donde construyó un templo a Atón. Ahí centró su intento de reforma monoteísta, de la cual se conserva sobre todo el famoso himno a Atón, descubierto precisamente en las ruinas de El Amarna, donde se encontraron también las momias del faraón Aken-Atón y de su mujer, la reina Nefertiti. El descubrimiento de El Amarna ha permitido reconstruir este primer intento monoteísta, así como darse cuenta de la impopularidad que tuvo no solo entre los sacerdotes tebanos amonitas, sino también entre el pueblo, que vio amenazada su esperanza de poder llegar a la inmortalidad, gracias al culto a Osiris, que ahora pretendía arrebatarle como resultado del puritanismo monoteísta, funcional al absolutismo imperial. En efecto, el intento emprendido por Akenatón conllevaba el regreso al absolutismo faraónico del imperio antiguo, recuperando solo para el faraón ese privilegio divino de la resurrección. Todo esto hizo que el primer intento histórico de monoteísmo emprendido por Akenatón fracasara y que el mismo faraón fuera asesinado, despreciado su memoria de la tradición egipcia por largo tiempo. De hecho, su sucesor y yerno, Tutankamón, retornó de inmediato, como la muestra de su mismo nombre, a la tradición politeísta y al culto tebano tradicional centrado particularmente en Amón. A partir de entonces es cuando el sacerdocio amonita logró desarrollar su culto de forma más notable, por lo que puede apreciarse en textos de espiritualidad de los más elevados de la tradición religiosa egipcia, junto con el mismo himno a Atón. Por su parte, el pueblo pudo también mantener su esperanza en la inmortalidad gracias al culto a Osiris. La religiosidad en el Bajo Imperio. Solatría. Ya desde finales del Imperio Nuevo, a lo largo de todo el Bajo Imperio, en Egipto se desarrolló el culto a animales. De esta época es el gran número de animales momificados descubiertos. Siempre los egipcios fueron devotos de los animales, que veían como símbolos o máscaras de los dioses: escarabajo, simbolizando a Atón; cordero, simbolizando a Amón; halcón, simbolizando a Horus; chacal, simbolizando a Anubis. Hubo además animales que desde épocas muy antiguas habían sido divinizados. Los más notables son el escarabajo, identificado con el disco solar de Atón; el cocodrilo, identificado con el Nilo, como mitificación de la fertilidad provocada por su irrigación; o también el toro Apis del santuario menfita, con un significado similar. Pero en el Bajo Imperio, el culto a los animales se amplió a otras especies, como el gato y los pájaros de todas clases, cuyas pequeñas momias se han encontrado también en diversos lugares del desierto egipcio. La raíz de la devoción popular reflejada en estas momificaciones hay que buscarlas probablemente en la base animista de la religiosidad egipcia, de que hablamos al comienzo. Es difícil determinar hasta qué punto la proliferación solátrica del Bajo Imperio presenta o no una degradación de la religiosidad popular egipcia durante ese periodo último de la historia del Antiguo Egipto. Una posibilidad distinta de aplicación del fenómeno consiste en verlo como producto del desarrollo mismo del culto a Osiris y su significado. En efecto, quizás la misma esperanza popular en la vida inmortal, gracias a la identificación de todo difunto con el misterio de Osiris, celebrado ritualmente, pudo llevar a considerar a los animales como susceptibles también de resurrección, vinculándolos para ello al ritual mágico osiriano. De hecho, consta que durante el Bajo Imperio
había animales sagrados que eran absorbidos en la divinidad de Osiris. Otro caso digno de ser destacado es el uso abundante de los escarabeos, consistentes en imágenes de escarabajos moldeados en piedras y metales preciosos, que el pueblo usaba como amuleto por finalidades diversas vinculadas a la propia sobrevivencia. Serapis. En la época de la dinastía Ptolomea, instaurada por los sucesores de Alejandro Magno al final del Bajo Imperio, a mediados del siglo IV, Ptolomeo I hizo construir en la capital de Alejandría el famoso templo denominado Serapeón, en donde tanto los griegos residentes en la ciudad como los egipcios participaban en los misterios del culto a la nueva divinidad, Serapis. Pero, ¿quién era esta nueva divinidad no conocida como tal durante la historia egipcia anterior? La hipótesis más probable es que se trata de una fusión entre dos divinidades tradicionales egipcias, cuya popularidad era particularmente importante en el delta. Osiris, dios del panteón heliopolitano, identificado con Atón gracias a su vuelta a la vida inmortal, y Apis, el toro sagrado, cuyo culto tenía lugar en Memphis. Ambos dioses eran símbolos divinos de la fertilidad, y por lo mismo el pueblo veía en ellos su esperanza de retorno a la vida después de haber descendido al lugar de los muertos, en el fondo de la tierra. Por su parte, los griegos habían desarrollado con mucha fuerza también, particularmente en Atenas y en el Eleusis, ritos mistéricos de fertilidad que constituían sus fiestas principales en la primavera y el otoño, tesmoforias eleusianas y las antesterias dionisíacas. Pues bien, Ptolomeo I vio en esa devoción popular, tanto egipcia como griega, el recurso político-cultural para unificar a los dos pueblos bajo una misma motivación religiosa, y así poder ejercer también un poder sacralizado sobre ambos grupos de ciudadanos habitantes de Alejandría. Decidió pues construir un santuario popular donde se encontraban por igual griegos y egipcios alejandrinos, invocando y celebrando las fiestas religiosas referidas al mismo protagonista divino, Serapis, a quien los egipcios reconocían sus dioses tradicionales, Osiris y Apis, y por su parte los griegos veían la imagen del nuevo dios, una representación antropomórfica típica del panteón helénico, pues el personaje Serapis tenía una forma humana similar a la imagen de Plutón, que recibía culto en el santuario griego de Sinope. De esta manera, para darle mayor fuerza de convicción religiosa, la historia oficial alejandrina atribuía el origen de esa nueva divinidad a una revelación dada por el mismo dios del rey Ptolomeo I Sóter, ordenándole que trasladara la colosal estatua de Plutón desde su santuario en Sinope a Alejandría, para construir ahí su nuevo santuario egipcio, el Serapeón. Otro aspecto significativo de la religiosidad egipcia durante el Bajo Imperio lo constituyen los textos sapienciales entonces compilados. La cultura egipcia tenía ya de muy antiguo tradiciones de sabiduría, consistentes sobre todo en consejos de buena crianza o buen gobierno dados por sabios, faraones o padres a sus discípulos, a sus hijos, para introducirlos en el arte del buen gobierno. Así, del Imperio Antiguo se conserva la instrucción del visir Hotep, un sabio egipcio que instruye a su hijo sobre la mejor manera de comportarse para llegar a ser un buen oficial, o bien la instrucción de Meri-Kare, faraón de la sexta dinastía, que aconseja a su hijo sobre la forma de gobernar con sabiduría. Del Imperio Medio se conserva también la instrucción de Ani. Consiste en los consejos de un padre a su hijo sobre la vida de piedad y el correcto comportamiento ritual, así como profundas reflexiones sobre el valor de la compasión en la vida. Pero durante el Bajo Imperio, cuando los textos sapienciales cobran mayor envergadura, siendo el más importante y significativo el de la instrucción de Amen-en-Opet, consejo que en un total de 30 capítulos
un alto personaje egipcio de alrededor del 750, dedica a su hijo menor con unas reflexiones de elevada espiritualidad y justicia ética. Este texto fue utilizado muy probablemente por el autor sapiencial del libro bíblico de los Proverbios. Conclusión. La religión egipcia tiene un interés particular por su vinculación estrecha al problema de la muerte y a la búsqueda de inmortalidad, que lleva a sus ciudadanos a un desarrollo ritual notable por su riqueza sin precedentes, en que primero el faraón y a partir del Imperio Medio todo el pueblo egipcio encontraba la expresión de su mejor esperanza en el más allá. El mito de Osiris es sin duda el exponente más antiguo y permanente de las celebraciones populares de misterios de salvación frente al enigma angustiante de la muerte, como peligro real de aniquilación. Contra esa esperanza adquirida ya por todo el pueblo egipcio, no pudo nada el intento de la reforma puritana monoteísta emprendida por Akenatón a mediados del Imperio Nuevo. La esperanza popular de inmortalidad no solo no se extinguió, sino que pudo incluso ampliarse a grupos de animales, cuya momificación muestra que podía haber sido también asociada al ritual de Osiris. La conciencia progresiva del destino inmortal de todo ser viviente llevó asimismo a valorar cada vez más la ética durante la vida, por encima del mero recurso mágico de las confesiones de inocencia, realizadas durante el Imperio Medio y Nuevo, como consta de los textos del Libro de los Muertos, 125. Asimismo, la conciencia ética permitió un desarrollo notable de textos sapienciales, sobre todo durante el Bajo Imperio, con la profundización de la igualdad radical de todo ser humano, sabio o ignorante, rico o pobre.